año corremos hacia la Navidad buscando consuelo, luces y canciones, pero la Biblia comienza el camino en un lugar muy distinto, en la oscuridad que evitamos mirar. ¿Qué pasa cuando descubrimos que lo que está roto no es solo el mundo, sino nosotros mismos? Y si esa incomodidad es precisamente lo que más necesitamos para anhelar a Cristo, que vino a restaurarlo todo. Hay un dolor en ver nuestra corrupción, pero hay esperanza que solo nace cuando dejamos de fingir que todo está bien. Hablemos de esto hoy. Cristo es la Navidad. Cristo ha venido a nosotros. Cristo nació. Él en sí mismo es el mayor regalo que uno puede tener. Navidad es el niño de Belén, ese niño que creció, vino enfocado en una misión que fue ir y dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario, para que nuestra vida cambie y tenga el sentido que verdaderamente Dios quiere para cada una de sus criaturas. Cristo nació, pero ¿con qué propósito nació Cristo? Nació con el propósito de limpiar nuestros pecados. Con su sangre preciosa, Él vino a restaurar esa comunión que nosotros necesitábamos tener con Dios. Cristo nos trae verdadera paz, verdadero gozo, verdadera justicia, porque Él nos ha salvado y ahora pertenecemos a Dios. Navidad es la salvación en Cristo y el nuevo nacimiento. Navidad puede ser cualquier día, siempre que Cristo nazca en nuestros corazones. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Estamos en el primer día de nuestra serie de Navidad que hemos titulado El Rey Pastor de Belén. En esta jornada nos vamos a detener a ver cómo la Biblia, antes de llevarnos al pesebre, nos invita a enfrentar nuestra ruptura espiritual para despertar en nosotros un anhelo más profundo por Cristo. A través de estos episodios vamos a ver que el juicio de Dios no busca destruirnos, sino prepararnos para la esperanza, la restauración que solo el Rey que nació en Belén puede traer. Hoy vamos a comenzar en un lugar donde nadie espera empezar la preparación para la Navidad. No en la alegría, sino en la herida. No en las luces, sino en la sombra que preferimos evitar. Vamos a entrar juntos en Miqueas capítulos 1 al 3, donde Dios no adorna la realidad, sino que la revela. Y sorprendentemente allí es donde empieza a despertarse un anhelo que no nace de la comodidad, sino de la verdad. En este contraste entre la ruptura que nos incomoda y la restauración que apenas comenzamos a vislumbrar, se esconde algo que transforma cómo celebramos la venida de Cristo. Si tienes una Biblia, busca Miqueas 1:2 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Vamos primero a nuestro segmento de preguntas y respuestas. Cada lunes contestamos una pregunta que recibimos de nuestra audiencia. Esta pregunta llegó por Yanara. Dice así: mi duda es la siguiente. De forma general, todos los años, el 25 de diciembre se celebra el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Sin embargo, la Biblia no dice fecha exacta del nacimiento de Cristo. ¿Por qué se elige específicamente el 25 de diciembre como el nacimiento de Cristo si bíblicamente esto no está referenciado? Existe también la opinión de algunos creyentes que no celebran la Navidad debido a que consideran que es una celebración pagana. ¿Qué puede hacerles pensar de esta manera? Bueno, es una buena pregunta, Yanara. Así que la fecha de la Navidad se ha celebrado oficialmente el día 25 de diciembre desde el año 336 después de Cristo. Aunque desde alrededor del 204 después de Cristo se hablaba de esa fecha como la más probable. Ahora, hay varias razones por las que eligieron originalmente esta fecha. Entre ellas está la fecha en que Zacarías sirvió en el templo y recibió el anuncio del ángel de que su esposa tendría un hijo, y la visita de María a su prima Elizabeth.
También había la creencia de que Cristo había muerto en la misma fecha en que fue concebido, que sería alrededor del 25 de marzo, así que 9 meses después sería el 25 de diciembre. Ahora, la idea de que la fecha se estableció para reemplazar una fiesta romana popular viene del liberalismo teológico del siglo XIX. Aunque ciertamente hay algunas costumbres que vienen del paganismo, como el árbol de Navidad, esto es algo secundario a la verdadera razón para celebrar la Navidad, que es el nacimiento de nuestro Redentor. La Biblia no nos dice que tenemos que celebrar la Navidad, pero vemos a la vez que los ángeles celebraron su nacimiento, los pastores fueron a adorarle y los sabios del oriente lo adoraron también. Así que es una buena oportunidad para reunirse como iglesia y como familia para recordar por qué nació Jesús. Y como muchos celebran la fecha como algo cultural, también es una buena oportunidad para compartir el evangelio con los que todavía no lo conocen. Espero que esta respuesta ayude. Bendiciones. Bueno, mis hermanos, el lunes que viene contestaremos otra pregunta. Así que si tienes algo que quieres saber acerca de la Biblia, la teología o la vida cristiana, puedes enviar tu pregunta por Instagram, Facebook o nuestros canales de Telegram y WhatsApp. También por WhatsApp al número 1-909-237-8762. De nuevo, 1-909-237-8762. Oye, y graba esa pregunta para que podamos oírla en tu voz. Cada año, cuando se acerca la Navidad, tenemos la costumbre de ir directamente a las partes bonitas, las decoraciones, la música, las historias bien conocidas, las tradiciones alegres y cálidas. Pero la Escritura inicia el camino hacia la Navidad en un lugar muy distinto. No comienza con consuelo, sino con confrontación. No con alegría sentimental, sino con una conciencia sobria de que algo está profundamente mal con nosotros y con el mundo. Hace unas semanas conversé con un familiar que no es creyente. Y es un hombre educado que practica una espiritualidad personal, pero no tiene fe en Cristo. Me había preguntado acerca del ministerio del Faro y yo le estaba respondiendo cuando comenzó a criticar la religión cristiana. Se quejaba de la corrupción, la hipocresía y cómo algunos líderes religiosos tratan de controlar a los demás, afirmando que el problema es que buscan conservar su poder a toda costa, incluso recurriendo a veces a la violencia. Y yo le dije, bueno, ¿no es esto lo que hacemos los seres humanos con todo lo que tocamos? Lo corrompemos, ¿verdad? Y él respondió, exactamente. Por eso es que la religión no sirve para nada, me dijo. Todos son corruptos. Bueno, por eso es que nada sirve, yo le contesté. Ni la política, ni los gobiernos, ni ninguna institución humana. ¿Cuál institución lo hace todo bien sin caer en esto cuando alcanza el poder? Todo lo que tocamos lo dañamos porque esa es nuestra naturaleza como seres humanos. Él estuvo de acuerdo, por supuesto, ¿verdad? Y no hace falta ir muy lejos para encontrar evidencia de esta realidad. Le dije que eso es precisamente lo que enseña la Biblia y que la solución no es esforzarnos por ser mejores, porque el poder para cambiar no está en nosotros. Necesitamos ayuda de afuera, una intervención divina. Solo la Biblia dice la verdad acerca de nosotros y nos ofrece una solución con poder real para transformarnos. Mi familiar se quejó un poco más de otros líderes religiosos y entonces cuando llegó otro familiar quiso cambiar de tema. Pero yo espero que esta conversación lo haya hecho pensar un poco y haya sembrado una semilla para futuros diálogos. Es un comienzo. Pero ¿por qué empezar ahí? Porque si no sentimos el peso de nuestra necesidad, nunca vamos a sentir el asombro de la venida de Cristo. El camino hacia el gozo verdadero de la Navidad pasa por un reconocimiento honesto de nuestro pecado. El contexto para la venida del Hijo de Dios al mundo nos invita a decir, Señor, te necesitamos, ven. Y con esto en mente, vamos a comenzar la semana hablando de Miqueas,
un libro profético que contiene profecías acerca del nacimiento de Cristo. Estas profecías son parte de un libro que demuestra el problema de Israel y Judá, pero estas naciones son ejemplos para nosotros, para entender el problema serio que todos tenemos. Hoy vamos a ver cómo este libro prepara el escenario para que entendamos por qué vino Cristo. Cuando entendemos la razón, nuestra gratitud despierta y nuestra adoración se transforma. Ahora bien, Miqueas es un libro dirigido al pueblo del pacto de Dios. No eran paganos sin religión, eran las personas que tenían las promesas de Dios, la ley de Dios, el templo y la tierra prometida. Por fuera había actividad religiosa, pero por dentro había idolatría, injusticia y una profunda corrupción. Miqueas se levanta en medio de esa cultura religiosa y en esencia dice: están mucho más mal de lo que piensan. Ahora, no vamos a exponer todo el libro, pero vamos a examinar algunas cosas que nos ayudarán a pensar acerca de nuestro tema y para que Dios nos enseñe a anhelar y agradecerle a Dios por la salvación y restauración que solo Cristo puede darnos. En primer lugar, en los primeros 2 capítulos, Miqueas expone la ruptura del pueblo de Dios. El juicio de Dios expone la ruptura del corazón humano. Nos muestra que el pecado no es solo un error ocasional, es una rebelión profunda contra el Señor. En Miqueas 1, el profeta describe a Dios viniendo en juicio como un guerrero que desciende del cielo. Escucha Miqueas 1 del 2 al 5, dice así: Oigan, pueblos todos, escucha tierra y cuanto hay en ti. Sea el Señor Dios testigo contra ustedes, el Señor desde su santo templo, porque el Señor sale de su lugar y descenderá y caminará sobre las alturas de la tierra. Debajo de él los montes se derretirán y los valles se partirán como la cera ante el fuego, como las aguas derramadas por una pendiente. Todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Cuál es el lugar alto de Judá? ¿No es Jerusalén? Tremendo, la palabra del Señor. Ahora, este lenguaje es muy vívido y es incómodo. ¿Por qué? Porque el pueblo ha dejado al Señor para seguir ídolos. A eso se refiere la rebelión y los lugares altos. Cuando hablamos de Israel y de Judá, estamos hablando de los descendientes del pueblo que Dios había rescatado de la esclavitud en Egipto hacía cientos de años. Una y otra vez, los descendientes de esos esclavos liberados se habían desviado de la fidelidad al Dios que los salvó para adorar a otros dioses. El pueblo al que Miqueas profetiza ha confiado en otras fuentes de seguridad y alegría en lugar del Dios viviente. Y esto nos puede parecer increíble. ¿Cómo es posible que se confundan de esta manera? ¿No ven todo lo que Dios ha hecho por ellos a través de los siglos? Ellos tienen la palabra escrita de Dios, tienen la ley, los profetas anteriores, el templo, las promesas. Increíble, ¿no? Pero eso no es solo el problema del antiguo Israel. Es el mismo problema que tú y yo tenemos, mi hermano. Tal vez no todos nos inclinemos ante estatuas talladas, pero sí nos inclinamos ante el éxito, ante la comodidad, la imagen, la política, las relaciones y 1000 rivales más de Dios. El fracaso del pueblo de Dios que produce este juicio es una reflexión del problema humano. No podemos hacer el bien, no podemos mantenernos incorruptos, no podemos hacer algo bueno sin dañarlo con el tiempo. Ahora, luego en Miqueas 2, el profeta se dirige a los pecados económicos y sociales. Escucha Miqueas 2 del 1 al 2. Ay de los que planean la iniquidad, los que traman el mal en sus camas. Al clarear la mañana lo ejecutan porque está en el poder de sus manos. Codician campos y se apoderan de ellos. Codician casas y las toman. Roban al dueño y a su casa, al hombre y a su heredad. Mira lo que el profeta describe. Habla de quienes se acuestan pensando cómo obtener más tierra, más casas, más poder. Y cuando llega la mañana, como tienen autoridad,
simplemente toman lo que quieren. Los vulnerables son aplastados, las familias desplazadas y la justicia torcida. Vemos aquí que el pecado no es meramente algo personal, es también corporativo y estructural. Se mete en sistemas, en hábitos y culturas. Y es más importante comprender lo que esto significa. Quizás cuando piensas en el pecado te imaginas que se refiere solo a algunas fallas privadas y manejables, pero la Biblia nos da un cuadro más oscuro y honesto. Lo repito, el pecado lo distorsiona todo. Nuestro corazón, nuestro hogar, nuestras instituciones, incluso nuestras iglesias. Para prepararnos bien para celebrar la Navidad, debemos oír que el Espíritu llama a la iglesia a dejar de fingir que todo está bien y a decir: Señor, estamos quebrantados. Nuestro mundo está quebrantado. Ten piedad de nosotros. Fíjate, Miqueas no solo expone el pecado, también revela que a veces dependemos de falsos consuelos religiosos. En el capítulo 2, Miqueas confronta a los líderes religiosos que solo quieren predicar un mensaje suavecito. Estos líderes halagan al público y saben que el pueblo quiere escuchar solo palabras agradables, no un llamado al arrepentimiento. Quieren espiritualidad sin arrepentimiento, consuelo sin confrontación. Quieren religión que agrada en vez de producir el dolor y el anhelo de redención. Miqueas 2:11 revela la condición de sus corazones. Oye esto: si un hombre andando tras el viento y la falsedad hablara mentiras diciendo: les hablaré del vino y del licor, ese sería el profeta para este pueblo. ¡Wow! ¡Qué crítica!, ¿verdad? Lo que quieren es oír algo bueno. Dime algo alegre, dime algo bonito. Invítame a celebrar, a una fiesta, a beber, a bailar, aunque sea superficial, aunque sea mentira, pero no me digas la verdad. Así es el corazón humano, mi hermano. En el capítulo 3, Miqueas habla directamente a los jefes y profetas que usan sus cargos para beneficio personal. Dice que construyen con sangre, torciendo la justicia, y aún así dicen: el Señor está con nosotros, nada malo nos va a pasar. Usan frases que suenan piadosas para cubrir una realidad moral podrida. Lo que Miqueas dice aquí es que estos profetas falsos hacen errar a su pueblo. Cuando presentan un mensaje que no viene de Dios, se hacen enemigos de Dios. Y todos los que creen su mensaje también se oponen al Señor. Y eso es lo que hace la religión falsa y superficial. Entretiene, consuela y alegra, pero no produce arrepentimiento ni lleva al hombre a reconciliarse con Dios. La fe verdadera, sin embargo, hace algo distinto. La fe verdadera no niega el pecado, pero lo lamenta. Se duele por la injusticia, la hipocresía y la dureza del corazón. La fe verdadera dice: hemos pecado contra el Señor, y se arroja a la misericordia de Dios. Cuando nos acercamos a la Navidad, esta es la invitación: rechazar el consuelo superficial de aparentar y abrazar el consuelo profundo de confesar la verdad, confesar nuestro pecado. El Señor no se encuentra con el que se disfraza de religión, se encuentra con el que es honesto. Él está cerca del corazón quebrantado, no del autosatisfecho. Ahora, si solo tuviéramos las acusaciones de Miqueas, quedaríamos en desesperación, pero ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es un juicio que produce esperanza. Las palabras de juicio en Miqueas no están diseñadas para aplastar al pueblo en una desesperanza sin salida. Están diseñadas para despertarlo a una esperanza viva y verdadera. Cuando Dios expone el pecado, no se deleita en nuestra miseria. Está preparando nuestros corazones para su misericordia. Miqueas más adelante va a hablar de un remanente, un pueblo que Dios preserva. Son aquellos que sienten el peso de su pecado y de la ruptura que los rodea. Son los que dicen:
No podemos salvarnos a nosotros mismos. Señor, ven. Y es por esto que algunas tradiciones cristianas llaman el tiempo antes de la Navidad Adviento. Adviento entrena a la iglesia para ser ese remanente que anhela. Y entonces, cuando vemos la oscuridad en nuestros propios corazones, en nuestras familias o en la iglesia o la sociedad, no desviamos la mirada. Miramos con ojos abiertos. Dejamos que ese dolor se convierta en un anhelo profundo, que surja ese clamor, oh ven, Emmanuel. Ese clamor es precisamente lo que el Espíritu quiere poner en nuestros labios al prepararnos para celebrar el nacimiento de Cristo. Y todo esto nos empuja más allá de Miqueas hacia aquel que realmente viene a llevar el juicio que merecemos. Y ahora, lo importante hoy es ver que estas palabras de juicio nos mueven a reconocer nuestra necesidad de un Salvador. Y yo quiero que veas algo muy importante. El que viene en Miqueas capítulo 1 en juicio es el mismo Dios que viene en los evangelios a nacer en un pesebre. Y el Dios santo que debe castigar el pecado es el Dios lleno de gracia que toma ese castigo sobre sí mismo. Jesús entra en un mundo que se parece mucho al mundo de Miqueas y de hecho al nuestro. Hipocresía religiosa, corrupción política, injusticia social, oscuridad espiritual. Pero Jesús es el único que no tiene pecado. No hay idolatría en su corazón, ni abuso de poder, ni doble vida. Él es el israelita fiel, el ser humano fiel, el hijo fiel. ¿Y qué hace? No se queda a distancia señalando con el dedo. No. Se acerca y toca al leproso. Come con los pecadores. Llora sobre la ciudad. Y finalmente se marcha hacia la cruz. Y en la cruz, el terremoto del juicio de Dios contra el pecado cae sobre él. En lugar de caer sobre ti, en lugar de caer sobre nosotros. La ira que Miqueas anuncia es soportada y llevada por Jesús en nuestro lugar. Por eso, lo que celebramos en la Navidad no es solo Dios con nosotros en simpatía, es Dios por nosotros en sustitución. El bebé en el pesebre es el Hijo de Dios en la cruz. Amén. Cuando Miqueas nos hace sentir nuestra culpa, es para que nos aferremos con más fuerza a nuestro Salvador. Cuando Miqueas nos muestra lo profundo del problema, es para que veamos lo suficiente y completo que es la obra de Cristo. En Mateo 1, del 20 al 21, el ángel le dice algo a José. No temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cómo salva a su pueblo Jesús? Segunda de Corintios 5:21 nos dice, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Gloria a Dios. Y en la cruz, el único inocente sufrió como un pecador por los pecadores. Y a través de su muerte, en nuestro lugar, recibimos perdón y nos cubre su justicia. Y el resultado de esto es que ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¡Qué bueno es eso! Ahora, ¿cómo respondemos entonces ante este diagnóstico y esta gracia? Primero, a través de la celebración de la Navidad, Dios nos llama a un examen personal. ¿Hay ídolos que estás escondiendo? ¿Cosas en las que confías más que en Cristo? ¿Patrones de injusticia, deshonestidad o dureza hacia otros que tiendes a justificar? Quizás actividad religiosa que esconde apatía espiritual. El Espíritu de Dios te llama a dejar de huir y empezar a confesar. Segundo, nos llama a una humildad corporativa.
Como iglesia deberíamos ser los primeros en reconocer: nosotros no somos la solución. Necesitamos limpieza, necesitamos reforma, necesitamos un avivamiento que solo Dios puede dar. Y esas cosas que señala Miqueas, el abuso de poder, descuido de los vulnerables, hipocresía religiosa, eso sigue entristeciendo el corazón de Dios hoy. El Espíritu Santo también nos llama a lamentar esto y pedir al Señor que purifique a su pueblo. Pero no nos quedamos solo en la confesión y el lamento, mi hermano. Levantamos la mirada a Cristo. Aquel hacia quien nos empuja el juicio de Dios en Miqueas es el mismo que dice: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. El mismo Dios que expone tu pecado te ofrece perdón completo y un corazón nuevo en su Hijo. Mi hermano, resistamos la tentación de evadir las verdades difíciles. Permitamos que Dios haga su obra en nosotros. Que la palabra de Dios arranque nuestras ilusiones, que revele nuestros ídolos y nos muestre cuán profunda es la ruptura. Esto nos ayuda a comprender la gloria del nacimiento de Cristo. La luz brilla en la oscuridad. Cuando llega el sol, las tinieblas no pueden prevalecer. Y las buenas nuevas son más dulces cuando antes hemos reconocido la amargura de nuestro pecado. Otra vez, todo esto nos lleva a confesar: Señor, las cosas no son como deberían ser. Nosotros no somos como deberíamos ser. Ven, Señor Jesús. Y el Evangelio responde: Él ha venido. Él vendrá de nuevo y en Él Dios restaurará todo lo que el pecado ha roto, mi hermano. Créelo. Amén. Soy el pastor Dani Rojas y esto es el Faro de Redención. Oremos. Padre, te damos gracias porque en tu amor nos hablaste palabras difíciles por medio de tu profeta. Gracias porque expones nuestro pecado no para avergonzarnos, Señor, sino para salvarnos. Y al entrar en este tiempo de la Navidad, danos corazones sensibles. Padre, ayúdanos a ver con honestidad nuestro quebranto, Señor, y correr a tu Hijo, correr a Cristo. Fija nuestra esperanza en Él, Señor, el que llevó el juicio que merecemos y nos da la restauración que tanto necesitamos y anhelamos. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. ¿Tienes una historia que contarnos sobre cómo el Faro de Redención está impactando tu vida? Mándanos un correo electrónico a ministerio@elfaroderedencion.org y no olvides buscar el perfil del Faro de Redención en Facebook, Instagram y Twitter, donde encontrarás diariamente más recursos para animarte en tu fe. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana para esta serie El Rey Pastor de Belén. El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.